Muy bien, bienvenidos a una nueva entrevista, tertulia de Culturamas, realizada con Periodista Digital. En esta ocasión tenemos con nosotros a Fernando J. López. Hola. Te voy a preguntar primero por la J, porque la verdad que no lo sé. ¿Es José? Sí, la J es de José. De José, pero apareces en todas partes y literariamente es Fernando J. López. Exacto, es simplemente porque como mi apellido es tan común, pues la primera novela, la editorial decidió que podíamos poner esa J de mi segundo nombre, pues para darle otra visibilidad, y por eso es Fernando J. López, como aparezco siempre. Muy bien. ¿Qué acabas de sacar? Reciente, calentita, salida del horno, Las vidas que inventamos, en Espasa, el libro que tenemos aquí delante. También ha sacado otra novela con Alfaguara Juvenil, aunque hoy venimos más con Las vidas que inventamos. Es la segunda novela para adultos, si no me equivoco, y las dos en Espasa. Sí, bueno, realmente es la tercera. Lo que pasa es que la primera la publiqué muy joven, que se llama Inarmónico, se publicó cuando yo tenía 19 años. 19 años, lo he leído. Y ya la siguiente, que bueno, la novela más seria, ya más de madurez, fue La de la ira, que fue finalista en Nadal en su momento. Se publicó con Espasa hace un par de años, fue muy bien, y gracias a eso pues hemos sacado ahora esta tercera novela, que es la segunda con Espasa, que es Las vidas que inventamos, y que es muy distinta a las anteriores, porque trato siempre de hacer cosas diferentes, aunque a fin de cuentas haya temas, ¿no?, que coinciden, como puede ser pues la incomunicación o las relaciones personales. Es un título muy bonito, Las vidas que inventamos. A mí es un título que me costó encontrar, porque yo los pongo siempre al final y no sabía muy bien cómo titular la historia. Además es una historia que me atrapó muy pronto, los personajes tienen mucha fuerza en ella, por lo menos así es como yo lo he vivido, y realmente me preocupé tanto de lo que les pasaba y de lo que contaban, que me olvidé de que tenía que ponerle un título. Y el título surgió porque tenía que entregarle a mi editora el texto esa mañana y tenía una hora para hacer el envío, y en esa hora de repente se cruzó esa idea, que es una de las frases que dice uno de los personajes, y pensé que era justo lo que yo estaba contando, las vidas que inventamos, ¿no? Que todos al final nos inventamos muchas vidas a lo largo del día, la vida familiar, personal, sentimental, laboral, y a veces esos inventos son más cercanos a nuestra identidad y otras son máscaras, ¿no?, que usamos para protegernos de ciertas cosas. Uno de los temas principales de la novela entiendo que es la comunicación, en este caso la falta de ella. Ya lo has mencionado tú, lo de la incomunicación. Dos personas que están casadas, que son Gaby y Leo. Exacto. Tienen un hijo en común, que es Adrián. Llevan una vida aparentemente normal, entre comillas, pero cada uno, digamos, empiezan a sucederle determinadas cosas, determinados acontecimientos que les llevan a un poco separar esa vía de comunicación que tienen. Sí, la idea es eso. La idea es que a partir de una serie de omisiones y pequeñas mentiras, su día a día se va llenando de pequeñas cosas que no se cuentan y por tanto también de lagunas en su comunicación. Entonces, a partir de esas lagunas, lo que se va abriendo es una distancia entre ellos que les va separando, y al final están en un estadio de crisis, de casi desconocimiento mutuo, y los dos han perdido el contacto con la persona que tienen al lado. No saben muy bien con quién están casados. Eso es bastante habitual, ¿verdad? Yo creo que el tiempo al final desgasta las relaciones o las transforma, ¿no?, y nos transforma. Entonces, si no cuidamos la comunicación, esa falta de diálogo puede acabar convirtiéndonos en dos desconocidos en una misma cama, que es lo que les pasa a ellos. Claro, cada uno va a tratar de llenar ese vacío que siente en su matrimonio de una manera. Gaby va a apostar por una vía erótica, por una vía de conocer a otros hombres, de probar otras experiencias, y Leo va a apostar por la vía profesional. Lo que pasa que su careta de triunfador se va a ver en peligro por algo que ocurre justo al principio de la novela, que le pone en el filo de una situación muy muy complicada, y a partir de ahí las mentiras que han estado acumulando durante años amenazan con caerse todas a la vez, ¿no? Entonces la novela, yo creo que es una especie de novela de suspense intimista, porque hay novela negra, hay novela erótica, hay novela de personajes, pero sobre todo es eso, son las dos voces de dos personas al borde de los 50 que no saben muy bien en qué estadio de su vida se encuentran, pero sí saben que su vida de momento no es feliz. Mira, una de las cosas que quería comentarte precisamente, que es una novela difícil de clasificar, difícil de ponerle, luego si hay que poner una etiqueta solo es difícil. Tú ya has comentado suspense, novela negra, novela erótica, novela de personajes. Yo creo que son las 4 cosas que tenía anotadas. En cuanto, por ejemplo, novela erótica, algo del fenómeno de 50 sombras de Grey, por aquí hay también una mujer que de otra manera es distinto, no es con un solo, no tiene nada que ver, pero bueno, hay una liberación, un cambio en su vida, porque descubre cosas al final. Claro, aquí es una mujer que está buscándose, entonces en esa búsqueda también quiere experimentar, quiere saber su vacío, es un vacío solo sexual, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con este fenómeno, además el libro está escrito antes de que surgiera todo esto y no va en esa línea, porque es una novela que ahonda mucho más en la psicología de Leo y de Gaby, el protagonista masculino también tiene mucho peso, pero sí que me interesaba hablar del mundo femenino y de ese momento en que la mujer siente como que se ha vuelto invisible para un mundo de
de hombres donde de repente que una mujer tenga 50 parece que ya la saca de ese catálogo de mujeres deseables, cuando ella se encuentra en un momento maravilloso de experiencia profesional, de experiencia personal, y sin embargo ni es feliz con su marido ni tampoco sabe muy bien qué se va a encontrar fuera de ese matrimonio, ¿no? Y el hecho de que indague en la sexualidad y en el conocer a otros hombres, para mí también era una forma de que reflexione sobre sí misma, ¿no? Gaby es la gran protagonista de la novela y lo que vive es un proceso de crecimiento personal, de búsqueda no de otros hombres en realidad, sino de búsqueda de sí misma y de su independencia, porque en el fondo de lo que se habla también es eso, de que quizá a lo mejor tenemos una visión del amor como algo demasiado dependiente y el amor debe ser más una construcción entre dos y donde los dos no pierdan su identidad, ¿no? Y bueno, va un poco en esa línea. Y sí que es verdad que es una novela difícil de clasificar, pero es que a mí me gustan las novelas en las que, por un lado, el lector se ve atrapado, que le guste y que le divierta. Odio que la literatura nos aburra, creo que la literatura debe emocionar. Y por otro lado, donde al final sea el lector el que decida, lo que he leído es esto. Y esto es lo que significa para mí. Entonces yo ahí lo dejo abierto y creo que es el lector el que tiene que inventar qué son las vidas que inventamos, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado un poquito más del personaje femenino, que es Gaby, sí, pero un poco yo creo que están a la par en protagonismo, sí, en profundidad, tanto el personaje, profundidad psicológica, conflicto que tiene cada uno, sí, al cabo es una pareja. Y hay un poquito esa cosa en la novela de la mitad un poquito de la novela es de Gaby y la mitad es de Leo, ¿no? Totalmente. Se va contando... Las dos, sí, son dos maneras voces distintas, son dos voces, dos maneras distintas. Exacto. De narrar. Y para mí ha sido un reto porque tenía que entrar en la psicología de los dos personajes, ¿no? Gaby tiene un monólogo muy peculiar y Leo tiene otro totalmente distinto, son dos voces. Entonces cada capítulo son capítulos muy breves porque quería un ritmo ágil, quería captar un poco la velocidad a la que vivimos, ¿no? En nuestro día a día, pues esa velocidad está en la propia novela, hay conversaciones de chats, hay WhatsApp, hay Messenger. O sea, la idea es que se reproduzca a través de la estructura narrativa la velocidad en nuestro día a día, ¿no? Que estamos rodeados de información, de mensajes, y esas dos voces había que construirlas de manera que fueran muy distintas. A mí la voz de Leo me ha gustado mucho trabajarla, es un personaje totalmente ajeno a mí, que tiene mucho humor negro, hay mucha ironía en lo que le pasa, aunque es terrible, pero está narrado desde una cierta posición a veces casi cómica en la peripecia que vive, y que para mí también representa la mentira, la gran mentira social en la que vivimos ahora mismo, ¿no? Leo ese concepto del triunfo y el éxito por encima de todo, y cómo podemos sacrificar los valores más básicos en pro de ese beneficio, ¿no? Él pertenece además al mundo de la banca, que, bueno, de alguna forma me permito el lanzar alguna que otra indirecta sobre lo que estamos viviendo, y que lo que construye Leo a su alrededor tiene mucho que ver pues con eso, con esta pérdida de humanidad que estamos teniendo en nuestro entorno, y este es modelo social en el que de repente los valores como la solidaridad o la amistad o la camaradería pues parece que están en declive, ¿no? Ante lo que se nos impone y lo que parece que está agrietando nuestro sistema social. Uh-huh. Yo creo que te parece, aunque lo has dejado antes apuntado, sí, para incentivar al lector, y como sucede al principio, ese hecho del que hablamos, que es un poco el que va a encender la mecha, el que va a producir el efecto que va a hacerse después. El de ella ya hemos comentado que es un poco esa búsqueda del amor, del sexo, principalmente de la nueva relación, de descubrirse, etcétera. Él es un hecho completamente distinto. Totalmente. Es un hecho más trágico. Sí, es un hecho además de novela negra. Es lo que tienes que ocultar, un crimen que no ha sido intencionado. Él regresa a casa un lunes por la noche, un lunes lluvioso, y a las afueras de Madrid, en una zona sin visibilidad, en una curva, de repente aparece alguien y él atropella a ese alguien. Tiene un momento de vértigo, es una página en la novela, justo la primera página, y una enorme duda, pero la duda la resuelve en pro de su propia comodidad, decide que no puede pararse, que no puede jugarse su futuro, que quiere demasiado su vida tal y como está, y pasa de largo. Entonces, a partir de ahí, su obsesión va a ser ocultar lo que ha ocurrido, que nadie se dé cuenta de qué ha pasado, que nadie pueda relacionarlo con los hechos, pero el problema es que es algo tan fuera de su propio mundo, porque él es un mentiroso, pero no es un criminal. Entonces, el problema es que la conciencia va a hacer mella en él, y claro, su sistema de mentiras se va a tambalear. Él no va a dejar de tener fantasmas durante toda la novela, y van a luchar, por un lado, sus ganas de seguir siendo el triunfador que es, y por otros sus interrogantes y su necesidad de expiación, ¿no? Entonces el personaje de Leo a mí me gusta mucho porque es muy tragicómico, tiene un lado muy shakespeariano casi, está muy al borde de Macbeth, ¿no? Esa mancha de sangre que le persigue hasta el final, pero por otro lado también no deja de ser un cínico y una especie de Mr. Ripley en versión mucho más cutre, porque él no tiene ese glamour de Ripley de Highsmith, pero que sí que es alguien que se crea una máscara para que nadie te conozca su secreto, ¿no? Y durante toda la novela eso afectará también a su relación con Gaby,
y será un poco el hilo conductor que veremos cómo evoluciona y cómo se resuelve de un modo bastante especial, que eso sí que no podemos desvelar. Suceden cosas que no vamos a desvelar ni tú ni yo. Sí, sí. Has hecho una referencia al replay de Highsmith, sí, y también quería hacer una referencia, evoca de alguna manera alguna de las series que están ahora en televisión, The Good Wife, Breaking Bad, Mad Men. Él es Mad Men un poco, ¿no? Sí, totalmente. Ella sobre todo es la que vive bajo ese modelo del Don Draper, ¿no? Al que de repente todos parecemos considerar como el gran modelo masculino a través de la televisión o del personaje de Alicia Florrick de Good Wife. O sea, ella está muy marcada por estas grandes series de éxito y por este modelo que nos venden, ¿no? Desde la televisión y desde el cine. Es más, ahora Gaby, bueno, es un personaje que tan peculiar que hasta se ha creado su cuenta en Twitter, que es Gaby Draper, en homenaje a Don Draper. Tiene su propio blog, que es Ni Rastro de Don Draper. Y es que es curioso porque los lectores de la novela pedían más información sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esa información ahora está circulando en forma de blog, en forma de cuenta de Twitter. Y un poco lo que yo quería también era contar cómo esas referencias del mundo de la ficción forman parte del yo que nosotros nos inventamos, ¿no? Que a veces realmente nuestros recuerdos son más poderosos, los recuerdos de lo que hemos visto en tal serie o en tal película, que los recuerdos de los que hemos vivido, ¿no? Parece que el mundo de la ficción forma parte de nuestro día a día. Entonces sí que a mí, que soy un gran espectador de series, me encantan, me apasionan, pues hay muchas de ellas, ¿no? Como puede ser Breaking Bad, ese hombre que tiene una doble vida, que me recuerda mucho a Leo, o ese mundo de The Good Wife, ¿no? De mujeres sofisticadas que en el fondo tienen una vulnerabilidad que tratan de esconder, que está de un modo u otro, ¿no? Como referentes y bueno, no solo míos como autor, sino sobre todo de los propios personajes, que se reflejan en esos mundos de ficción, ¿no? Me ha venido otro referente al hablar del personaje masculino. La vida de nadie, ¿viste la película? Sí. También hay algo que... Sí, totalmente. Has comentado, hay cosas que he leído que me llevan a ese personaje de Coronado. Sí, es que yo creo que ese personaje, el de La vida de nadie, o el personaje de Las vidas que inventamos, que además es curioso porque tiene la palabra vida en el título, es un personaje muy a la tradición literaria española y cinematográfica. Nosotros somos una tradición de grandes mentirosos, desde el Lazarillo al Quijote, a bueno, pues la picaresca, hasta, no sé, los personajes de algunos textos de Delibes. Se me ocurren muchísimos, ¿no? En La colmena de Cela hay muchos mentirosos. Como que el tema de la mentira y del pícaro es uno de nuestros grandes temas. Así nos va así nos va. Lamentablemente. Así nuestra tradición, no con, claro, no con el romance ni con la épica. Me temo que no. A nosotros, es más, con el Lazarillo. Nuestra épica es el Cid, que no deja de ser también un personaje que termina estafando, ¿no? El episodio de Raquel y Vidas es un personaje que se vale de la mentira para conseguir el dinero que necesita para sus campañas. Entonces yo creo que Leo entra un poco en esa serie de personajes que mienten para conseguir sus fines. Hay mentirosos idealistas como el Quijote, hay mentirosos que viven una vida gris, como el personaje de Coronado, que está estupendo en esa película, La vida de nadie, sí. Y hay mentirosos cínicos e irónicos como Leo que, bueno, tratan de disfrutar su mentira mientras puedan. Pero es que está inserto en nuestra tradición cultural porque quizá necesitamos reflejar eso que también está inserto en un sistema social que quizá debiéramos limpiar, ¿no? O por lo menos cambiar en pro de una honestidad que nos vendría mucho mejor a todos. Por supuesto. Has comentado ya del blog Twitter. ¿Quiénes tienen Twitter? ¿Los personajes? Solo Gaby, de momento. ¿Solo Gaby? Gaby es la que se ha escapado en Twitter. Además creo que tiene ya bastantes seguidores. Pues en una semana llegó a los 300 seguidores. Fíjate. Es una cosa que todavía no me explico. Hay personas de carne y hueso que no los consiguen en un mes. 300, es más, a Gaby le ha salido vía Twitter hasta propuestas para tomar un café con grupos de amigas o hombres muy interesados en conocerla, a los que ha habido que amablemente explicar que es un personaje de ficción, ¿no? Pero la fuerza del personaje es tal que arrastra a lectores. El blog se creó hace un par de semanas. Es un blog donde ella cuenta en primera persona sus experiencias y a los 2 días habíamos superado las 1000 visitas. Que teniendo en cuenta que es algo que ha surgido de manera completamente espontánea, pues no deja de ser sorprendente. Y a mí es un personaje que me gusta tanto que creo que voy a seguir manteniendo. Porque a mí, como autor, el mundo de la mujer me apasiona, me parece fundamental hablar de él. Creo que todavía hay mucho por explorar, creo que hay muchas cosas que damos por ganadas que aún no lo están. Gaby habla mucho de eso, ¿no? De lo complicado que es mantener todas las facetas y todas las etiquetas que ella tiene que desempeñar al 100% en su día a día. Y me gusta hablar de ella, aunque con el tiempo no descarto que Leo también tenga cierta autonomía, ¿no? Porque los dos son dos personajes que a su manera me han cautivado, incluso aunque Leo me pueda parecer reprobable en muchos de sus actos. Pero como personajes, como criaturas de ficción, a la par. Me gustan, sí, porque creo que los dos son personajes con mucha vida, ¿no? Luego hay que tener cuidado con las cuentas de Twitter, ¿qué pasa con ellas? Que estoy recordando una historia que yo con Carmen Fernández Cetreros, que también trabaja en Culturama, se lleva la parte de niños, creamos un personaje de ficción
No, tomamos de un personaje de ficción de una novela, que no voy a desvelar ni qué novela ni qué autora, pero es muy conocida, y creamos el personaje haciendo pues un poco una campaña, el blog, el Twitter, y me di cuenta ayer tuve que dejar de seguirlo. Porque claro, al principio, como había que apoyar un poco esa historia, ya pasó hace pues a lo mejor 2 años, y claro, no existe, ya dejó de utilizarse como tal, como herramienta de comunicación, como personaje, y ayer buscando esas listas que da Twitter a veces para seguir y dejar de seguir a las personas, ¿quiénes no son activos desde hace 6 meses y te conviene dejar? Que hay máquinas que te hacen eso. Y me encontré, un personaje que habíamos creado, que luego la cuenta hay que cerrarlo. Hay que tener cuidado con ello. ¿Tiene vida o a lo mejor no? A lo mejor... De momento es una cuenta que a mí, desde luego, me gusta hasta leer a veces, porque como es una voz que no es la mía, sino que es la voz del personaje, es una cuenta centrada en otro tipo de reflexiones que yo no hago en mi cuenta personal en ningún caso, ¿no? Y de momento el personaje de Gaby quiero que siga vivo durante una temporada. Ya veremos si de aquí a un año tengo que cerrarlo también. Pero ahora mismo me parece que es un cauce de comunicación y además muy interesante porque, claro, llegan muchos lectores de la novela a hablar con Gaby, a contarle lo que opinan de la novela o lo que han estado sintiendo con la novela. Ha habido algunos correos que han llegado a su cuenta o a la mía personal muy emocionantes, la verdad, en el poquito tiempo que lleva en las librerías de lectores y sobre todo de lectoras que han sentido determinadas sensaciones muy próximas a lo que se cuenta aquí, ¿no? Y a mí, bueno, lo que me apetece es que sea un personaje que permita discutir temas emocionales o personales, o no sé, desde un punto de vista desprejuiciado, como es el personaje de Gaby. Gaby es una mujer que tiene muchos límites autoimpuestos y que lo que trata durante la novela, y por eso utiliza el erotismo como vía de escape, que no es más que un instrumento, es quitarse esos límites para llegar a construirse en total libertad, ¿no? Aceptarse y quererse como es, más allá de lo que digan los demás, que ella es. Y bueno, en cualquier caso me parece divertido que una novela donde se habla de gente que se inventa su vida, al final uno de los personajes sea capaz de tener una vida fuera, en las pantallas, en el mundo virtual, y hasta llegue a ser confundida con un personaje real. Creo que en el fondo es como darle un giro, ¿no?, a todo esto, y es una especie de cadena bastante curiosa, ¿no?, de realidad y de ficción. Hablando un poquito ya de las nuevas tecnologías, no quería dejar de comentar, es muy importante el chat en la novela. Y un poquito, pues ese lenguaje está un poquito pasado a papel también, ¿no? El de los WhatsApps, los chats y demás, eso como... Pues eso yo lo que quería transmitir era la cantidad de información que recibimos a lo largo del día y cómo eso ha alterado nuestra forma de comunicarnos, cómo podemos estar en pareja o con los amigos o con la familia y, sin embargo, estamos más cerca de la persona con la que estamos chateando en nuestro móvil que con la persona que tenemos al lado, ¿no? De repente ya no vamos de viaje con los amigos para disfrutarlo con ellos, sino vamos de viaje con los amigos para colgar en Facebook y contarle a los amigos que nos ven en otro lugar que estamos con otros amigos en ciertos sitios, ¿no? Entonces, de repente, las relaciones se han vuelto tan absolutamente ruidosas porque tenemos tal cantidad de interlocutores al mismo tiempo que yo creo que la comunicación pura se está deshumanizando, cuando menos se está complicando y se está deteriorando. Entonces, quería transmitir un poco eso, la urgencia de los mensajes, la cantidad de simbolitos que tenemos en nuestros teléfonos móviles, en nuestras bandejas de correo, en nuestro portátil. Cómo, bueno, somos ahora una esponja de transmisión y de comunicación, pero no necesariamente de entendimiento, ¿no? Y luego, además, cómo esas comunicaciones, ese saber si han leído o no han leído, ese doble tic, ¿no?, que hace el WhatsApp, o ese está escribiendo, o esa visto a tal hora que nos da ahora Facebook, también, o ese etiquetar a alguien en Facebook, cómo esas pequeñas cosas que nos parecen insignificantes, sin embargo, tienen bastante más repercusión, ¿no? De repente el mundo de las redes sociales es un pozo sin fondo para las personas celosas, por ejemplo, para la obsesión, o para quien quiere meterse en la vida ajena. Estamos ahora mismo como en un sistema de relaciones muy distinto y la novela trata, a su modo, de por lo menos dar cuenta de ello. A mí me enfada a veces que la literatura española viva tan ajena al presente. Creo que es necesario que la novela dé cuenta, o el teatro o el cine den cuenta de lo que pasa ahora, ¿no? Creo que vamos a tener muy poca información sobre cómo es el siglo XXI cuando leamos las novelas publicadas en los primeros 15 años de este siglo, ¿no? Y sin embargo, literaturas como la norteamericana o como la inglesa o la francesa tienen mucho miedo a contar cómo somos ahora, ¿no? Y ya por último, no quería dejar la entrevista sin que diéramos una pequeña pincelada como pregunta final sobre el teatro, ya que eres dramaturgo también y tienes ahora mismo un cartel
Bueno, una recién estrenada y una a punto de estrenar. Exacto. O sea, prácticamente están conviviendo dos obras a la en la vez, que es cartelera. un lujo ahora mismo. No pasará todos los meses. No todos pasa los todo. años. Lo de tener de repente una novela, 2 obras de teatro y estar a punto de sacar otra novela juvenil es algo que no ocurre más que una vez en la vida, yo creo. Espero que haya más momentos buenos, pero como este van a ser difíciles, ¿no? Las 2 obras son, por un lado, Cuando fuimos 2, que está en la Sala del Sol de York, que es una sala muy especial que se ha abierto ahora este año en Madrid, en la zona de Quevedo, y está fundada por un equipo de actores maravillosos que creen mucho en el teatro. Y es una historia de amor entre 2 personas muy jóvenes, César y Eloy, y es su historia de encuentro y de desencuentro, ¿no? Cómo viven una relación y cómo luchan por salvarla. Es una comedia agridulce, ¿no? Con muchos puntos cotidianos que tienen mucho que ver con el mundo de las vidas que inventamos. Solo que en este caso es una pareja de chicos, pero que se plantea con total naturalidad, ¿no? La idea es que da igual quién venga a ver la obra, porque yo creo que en el minuto 2 se olvida de que son 2 chicos, solo se fija que son 2 personas que se quieren. O que no se quieren, depende de los momentos, ¿no? Y en el caso de la obra que se estrena este viernes, se trata de Darwin dice, que es una comedia salvaje muy ácida que va a dirigir Simon Breden y que habla del mundo del trabajo, ¿no? De las relaciones, lo difícil que es conseguir un primer empleo cuando eres joven, pues son 5 candidatos muy muy jóvenes que buscan su primera oportunidad, y el mundo de la empresa que les devora y que quiere que sobreviva, un poco del modo darwinista, el más fuerte, ¿no? El más capacitado. Pues mucha suerte, Fernando, Muchas tanto gracias. para las 2 obras de teatro como para las vidas que inventamos en Espasa, como a punto de salir El reino de las 3 lunas en Alfaguara Juvenil, que también esperamos que sea un éxito. Ojalá. Las 4 sean un éxito. Ojalá lo sean. Muchas gracias por venir a vosotros. Cultura Más y Periodista Digital. A vosotros.